El Ecuador solo pagó los 325 de capital, pero no pagó los intereses. Pero la señal que envió el país al no pagar los intereses es clarísima. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. Ecuador está pagando muy caro el haberse metido con México. Ellos pensaban que no traería consecuencias el desafiar a un país tan poderoso como lo es México, un país que los ayudaba tanto. Hoy en día ellos se están arrepintiendo porque el país se está hundiendo cada vez más y más. Pero antes de comenzar con este video y saber qué es lo que está pasando en Ecuador, no olvides en dejarme todas tus opiniones. Ahora sí, sin más ni más, comenzamos. Ecuador le debe a México más de 40.000 millones de dólares. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le tomó deudas millonarias al gobierno mexicano cuando a sus plantas de generación eléctrica estuvieron llegando los barcos mexicanos cargados de petróleo y de gasolina. El dinero que Ecuador le debe a México no es directamente por préstamos en efectivo, sino por el servicio que México ha prestado con la refinación de los hidrocarburos del país. Lo que quiere decir que Ecuador enviaba su petróleo a las refinerías mexicanas porque ellos nunca quisieron invertir en refinería. Entonces México, una vez convierte ese petróleo ecuatoriano en combustible, se lo enviamos para atrás, pero eso requiere muchísimo trabajo, una gran empleomanía y además el flete de los barcos gasíferos que tienen que salpar desde los puertos mexicanos hasta los puertos ecuatorianos. Por eso es que Ecuador ahora le debe tanto dinero a México. Se han quedado oscuras porque México no le está refinando más petróleo y lo ha sacado del comercio. Porque tras la agresión de la embajada por orden del mismo presidente Daniel Noboa, diciendo que México tiene la culpa de que ellos hayan agredido un territorio nacional, pues ahora Ecuador, por no disculparse, tendrán que pagar los platos rotos los campesinos que están perdiendo sus cosechas y la familia Noboa se está quedando con las tierras de los productores del campo. Wow. Las empresas mexicanas quisieran volver a hacer negocio con los ecuatorianos y sus empresas petroleras siempre y cuando Daniel Noboa se disculpe, renuncie o sea sacado a patada de la presidencia del Ecuador, la cual también lo volvieron a poner como presidente. ¿Votaron mal o creen ustedes que Noboa es un buen líder en la región? A base de combustible, Ecuador ha sumado una deuda externa de más de 300.000 millones con el gobierno mexicano. ¿Sabían ustedes que México está comprando economías completas? Países que tendrían que venderse completamente para que México pueda cobrar las deudas externas que le ha prestado. Si nos fijamos en Argentina, donde México se pasó 14 años enviándole barcos gasíferos llenos de combustible y petróleo crudo para que las empresas energéticas de Javier Milei generaran energía para el país, dejaron de pagarle la deuda a México hace más de una década y esto ha seguido incrementando en intereses y hoy en día Argentina no puede producir el dinero que se le debe a México para pagar esa deuda externa. Por eso Milei ha agredido a los mexicanos para negarse a pagarnos. Pero ¿qué hay de Ecuador? Ecuador le debe tanto dinero a México que ni entregándole el país y convirtiéndolo en una colonia podrían pagarle la deuda que se le debe. Es una deuda externa gigantesca, también por la energía. México es quien controla la energía en varios países sudamericanos, como son Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú. Estos 4 países también poseen petróleo, pero no tienen los sistemas financieros para construir refinerías. Y México es el que más ha invertido y además es quien vende componentes junto a Estados Unidos para que las empresas puedan hacer perforaciones y extraer el petróleo crudo. Les invito a suscribirse al canal y compartir. Es que parece que cuando el presidente de Ecuador hizo todo lo que hizo cuando invadió la embajada de México en Ecuador, él no pensó en todas estas consecuencias que podía traer el haberse metido con un país tan poderoso como lo es México. Hoy ellos están sufriendo porque obviamente imagínense, si ellos enviaban el petróleo acá a México para que acá en México lo refinaran y lo volvieran a enviar a Ecuador para que fuera utilizado, imaginen todo ese dinero que literal ellos le deben a México. Tienen una deuda gigante que, como lo dicen acá,
aunque ellos le entreguen a Ecuador, a México, para que sea una colonia, para que eso pertenezca a México, no la van a poder pagar porque tienen una deuda muy grande con este país. Obviamente parece que esto de cierta manera le conviene a Ecuador estar mal con México para olvidarse como de esa deuda que ellos tienen. Entonces, el estar peleado como que literal, estoy peleado contigo, me olvido de la deuda que tengo contigo para no pagarla y pues no pasa nada. Pero en algún momento Ecuador tiene que pagar esa deuda. En algún momento México va a cobrar esa deuda. ¿Será que la va a cobrar pidiendo que Ecuador pase a ser parte de México? ¿O de qué manera creen ustedes que México puede cobrarle esta deuda tan gigante que tiene? Wow. Ecuador le exige a México que le venda petróleo de Pemex y que le fíe un barco de gasolina. México deja las gasolineras del Ecuador sin las gasolinas y ahora el país se prepara para pagar mucho más cara las gasolinas que se estaban comprando en las gasolineras. Si no se llega a un acuerdo para que México le libere el combustible y pagando la deuda, así se le pueda restablecer el flujo energético, Ecuador va a tener serios problemas para poder comprar las gasolinas. Te pregunto, ¿creen ustedes que los ecuatorianos deberían disculparse con los mexicanos para que México no le corte el flujo del petróleo y los combustibles? Si es así, vémelo diciendo en los comentarios. Daniel Noboa, el presidente del Ecuador, entabla una demanda millonaria en contra de la empresa petrolera mexicana. Pemex tendrá que pagarle $200 millones a Daniel Noboa si perdemos esta demanda. Pero ¿qué es lo que está exigiendo Noboa y por qué quiere que México le pague este dinero si son ellos los que le deben dinero a México? No, es que en qué cabeza cabe que México, que Pemex se le va a pagar esta deuda a Noboa, a Ecuador, cuando son ellos los que están endeudados con México. Pero también no es el pueblo ecuatoriano como tal el que tiene que pedirle perdón a México. Ellos ya lo han hecho. De hecho, ellos se disculparon con los mexicanos en nombre del presidente que ellos tienen, que fue el que dio la orden para que ingresaran, para que invadieran la embajada de México en Ecuador, que obviamente eso es territorio mexicano. Así que eso es algo que tiene que hacer el presidente de Ecuador, disculparse con México, pero obviamente no lo va a hacer. Él no va a pedirle perdón a México y sabemos que la presidenta de México tampoco va a acceder a otra vez tener relaciones con Ecuador mientras Noboa sea presidente. Así que por ahora es algo que no veremos. Pero lo que sí queremos ver es que Ecuador le pague la deuda a México. Pagar 540 millones por servicio de su deuda externa. Wow. Esos 540 millones se dividían en 325 por pago de capital y 215 por pago de intereses. El Ecuador solo pagó los 325 de capital, pero no pagó los intereses. Pero la señal que envió el país al no pagar los intereses es clarísima. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. Casi 600 millones de dólares de balance comercial con México. Ya no hay nada de eso. Ecuador se queda sin electricidad, se queda sin gasolina, se queda sin petróleo y se queda sin energía. Así es, amigos, noticia de última hora. El presidente de Ecuador, Noboa, le suplica y le dice al gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, que por favor le siga vendiendo petróleo. Así es, amigos, como todos sabemos, hace un par de años el gobierno de Ecuador decidió invadir la embajada de México en Ecuador y pues esto trajo un conflicto entre estos dos países. México le vendía petróleo a Ecuador para que pudiera producir energía, pero México, desde que pasó este conflicto, dejó de venderle, aunque Ecuador se quedó también con una deuda pendiente a México por $300 millones,
México decidió cerrarle la llave del petróleo y ahora Ecuador sufre por energía eléctrica, por gasolina y por petróleo. Pues veremos qué pasa con esta noticia. No, y lo peor de todo es que quienes sufren las consecuencias de las decisiones del presidente Daniel Noboa son los ciudadanos. Él literal, cuando él hizo esto, él no pensó en su gente, él no pensó en los ciudadanos que se iban a ver afectados por esta decisión que él tomó. Sabemos también muy bien que Ecuador está sufriendo los cortes eléctricos, que Ecuador recién pasó todo este problema. Literal, no tenían energía eléctrica. Entonces, Ecuador literal está sufriendo muchísimo por las decisiones que tomó el presidente Daniel Noboa. Vamos a ver qué pasa, aunque la presidenta de México ya ha dejado muy claro que ella no quiere tener relaciones con Ecuador mientras Noboa sea presidente. Pero como lo dije, lo que sí queremos ver es que Ecuador le pague esa deuda a México, porque imagínense, son 300 millones de dólares. Ahora lo que ellos están sufriendo, aparte por no tener el petróleo que México le enviaba a ellos, pues todavía ellos están sufriendo más. Él pensaba también en que pues el dinero que México iba a invertir en Ecuador iba a ser muy bueno para ellos. Pero ya ven, se quedó sin nada por haber tomado muy malas decisiones al invadir la Embajada de México en Ecuador. Pero bueno, mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden en dejarme su dedito arriba, suscribirse acá abajito, activar la campanita de notificación y dejarme todos sus comentarios y recomendaciones. Bye bye, nos vemos en un próximo video.